Sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de estudios. Estamos continuando con un tema en Hablemos de Torah Podcast con respecto al Talmud Torah. En la séptima temporada vimos este estudio, ¿cierto? El estudio de la Torah, y quedamos con dos episodios y este vendría siendo la continuación de esos episodios y ya en una forma más extendida vamos a continuar con este tema. Querido hermano, gracias por ver los estudios, las conversaciones, por escucharlos y también por compartir, por darle likes, por comentar. Querido Moré, Mijael, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Baruch Hashem. Bendecimos al Eterno por estar de nuevo, ¿verdad? En torno a esta mesa de estudio, ¿verdad? Este tiempo de poder hablar de la Torá, poder hablar de la mitzvah, del precepto de estudiar la Torá. Es un precepto muy grande, como ya lo hemos ido desarrollando. Y bueno, un placer, ¿verdad? Poder ser parte de la difusión de la Torá, que la Torah pueda crecer en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra realidad, en nuestro entorno, y que finalmente la Torah nos convierta en personas buenas, no en personas religiosas, malas religiosas, ¿no? Sino en personas buenas, en personas de bien, en personas que al final del día le tiendan la mano al que está caído, otorguen perdón, eh, tengan misericordia, ¿verdad? Con las personas, que podamos llegar a tener esa Torah que el Mashiach nos enseñó. Es buena esta Torah, ¿verdad? De aprender, de estudiar, de cumplir mitzvot, de cumplir preceptos, y es una obligación y tenemos que ser eh, esforzados en esto. Pero la Torah del Mashiach es superior a esa Torah. Es una Torah superior, como dijo, ¿no es cierto?, Rabbi Yosef Helbo, que la Torah del Mashiach iba a ser superior incluso a la Torah de Moshe, no otra Torah, sino la misma Torah, pero con una aplicación mucho más elevada. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, estuvimos analizando varios temas con el Moré. Como sabrán, quienes no se perdieron, ¿cierto? De estos dos episodios de la séptima temporada. Y uno de esos temas que quedaron ahí dando bote, así como las pelotas, ¿cierto? Cuando uno da un pase en el fútbol y queda la pelota dando vueltas, ¿quién la agarra, cierto? Es el tratado de Kiddushin en el Talmud Babli, en la hoja 40, en el folio A, donde dice que Raba eh, dice que Rab Idi le explica un asunto. ¿Y cuál es este asunto? Dice Amar Raba Idi Asbrali. Él me explica un asunto, ¿cierto? Y dice, Imru Sadik Kitov, Kipri Mealeleihem Yohelu. Cita al profeta Isaías. Imru Sadik Kitov. Díganle al justo que es bueno, que comerá del fruto de sus obras. Y de aquí sale una idea, ¿cierto? Que hay una persona eh, justa, que es buena, y una persona justa que no es buena, lo que decía nuestro Moré, ¿cierto? Que tratemos de convertirnos en una persona, si vamos a ser religiosos, en una persona religiosa pero con buenas intenciones. Nuestro amado Mashiach Yeshua, que sus méritos nos alcancen, eh, dijo que nosotros teníamos que ser todo lo que los Perushim y los Soferim nos dijeran, porque ellos están sentados, ¿cierto? En la cátedra de Moshe, ¿cierto? Y ellos están ahí legislando, pero entrega una clave y dice, no conforme a sus obras. O sea, yo creo que ahí está la clave. ¿Cuáles son las obras? ¿Para ser visto, para ser visto, para ser reconocido, para ser aplaudido, para ser admirados? Cuidémonos de eso. More. Amén. Sí, bueno, el Eterno nos ayude. Eh, entonces,
como decía el Guido, lo último que estuvimos viendo fue la explicación entonces que trajo Rab Idia a Raba. Y él entendió un nuevo principio de aquí con respecto a cómo se entiende esta idea, ¿no es cierto?, de comerá de sus frutos, como trajo la Mishnah en Masejet Peah, ¿no? El Tratado de Peah, en el capítulo 1, la primera Mishnah, ¿verdad?, que es la que citamos, posterior a lo que dijo el Rambam, Maimónides, y eh, entendió que, de acuerdo con esa explicación, eh, es específicamente una mitzvah a través de la cual una persona hace el bien para el cielo y para los hombres, que le significa recompensa en este mundo, quedándole el principal para el mundo venidero, ¿no? El Keren, ¿no? El Keren que tendría a ser, ¿verdad? Lo principal le va a quedar para el mundo venidero. Y, por otra parte, una mitzvah, un precepto, un mandamiento, a través del cual una persona hace el bien solo para los asuntos del cielo, solo le va a significar a esa persona una recompensa en el mundo por venir. Es decir, que en consecuencia con esto, y esto es lo que citamos y lo que estudiamos, ¿no es cierto?, y lo que compartimos en la clase anterior, en el shiur anterior, eh, el Rambam, en su comentario a la Mishnah, entonces va a distinguir entre dos conjuntos de preceptos, de mandamientos en virtud de esto, de los mandamientos que tienen una recompensa en el mundo venidero solamente, tienen una recompensa en este mundo solamente, y los mandamientos que tienen una recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Entonces dice el Rambam que todos los mandamientos se dividen en estos dos grupos primarios, ¿no? Algunos mandamientos están destinados para el hombre mismo, ¿no? O sea que el hombre tiene que cumplirlo y están relacionados con el eterno, ¿no? O sea, están destinados entre el hombre y Dios. ¿Ya? Y, como por ejemplo, el mandamiento de los tzitzit, el mandamiento de los tefilín, el mandamiento del Shabbat, todos los mandamientos que involucran la prohibición de la adoración de ídolos, ¿ok? Y hay otros mandamientos que organizan las relaciones entre las personas. Ya, eso sería, ¿no es cierto?, es la categoría de los mandamientos que tienen que ver con el hombre y su prójimo. Y tales como las prohibiciones, por ejemplo, contra el robo, ya, el robo es algo que está ligado a mi prójimo, el cobro excesivo ligado a mi prójimo, el odio también está ligado a mi prójimo, no vengarse, loticón velotitor, ¿verdad? Dicen, no te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor de amar al prójimo, ¿no es cierto? El mandamiento de amarse uno a otro, que, como dice Rabbi Akiva, ¿verdad? Sé que el Gadol Batorá. Ese es el mandamiento que aglutina muchos mandamientos de la Torá, ¿no? Muchos mandamientos de la Torá están basados en el amor al prójimo, pero bueno, tienen que cumplirlo. O sea, la máxima es, de todos los mandamientos, la máxima es esa, pero ese mandamiento está conectado con muchos otros mandamientos de la Torá, por eso su grandeza. Ahí tenemos un kelal, ¿no? Un gigante, ¿no? Un mandamiento que aglutina, ¿ya? Eh, eh, y no engañarse uno a otro, no mentir, ¿verdad? No engañarse. También tenemos mandamientos de la Torá que nos obligan a Lota Amod, ¿no es cierto? Al Dam Reja, no te quedarás de pie frente a la sangre de tu hermano cuando alguien está sufriendo un daño. Es un deber de la Torá, no es solamente un deber moral, es un deber de la Torá defender a un hermano judío que está siendo agredido, que está siendo dañado, que está en peligro su vida. Y también el mandamiento, por ejemplo, de honrar a los padres y a los Telmidei Jajamín, que son los estudiosos de la Torá, que son los padres de todo Israel.
Eh, entonces, si una persona cumple los mandamientos que se le destinan a él mismo con respecto a lo que está entre él y el Creador, dice el Rambam, o sea, si un mandamiento entre Dios y el hombre, entonces se ha ganado que Hashem lo recompensará por esto en el mundo por venir. Ya, y esto también lo trae y lo explica el Ramban en un capítulo que le denominó Perek Helek. Perek Helek, ¿verdad? El capítulo de Helek, que es una explicación a un capítulo que se llama Helek en el Talmud, en el Tratado de Sanedrin, que habla de las personas que tienen que tienen mundo venidero, cuáles son las teorías del mundo venidero que se manejaban en la época del Rambam, y él trae también su posición con respecto a esto, y ahí habla de la recompensa, el castigo, todo, ¿verdad? Y dice el Rambam, si una persona cumple los mandamientos que tienen que ver con la relación entre las personas y él, ¿no es cierto? Es decir, Mitzvot Bein Adán, la Javeró, entre el hombre y su prójimo, se ha ganado una recompensa por esto en el mundo por venir y también se beneficiará en este mundo por su buena conducta con las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si él siguió este camino y la otra persona también siguió en este camino, él también obtendrá el mismo beneficio. Es decir, todos los mandamientos que hay entre el hombre y su prójimo están incluidos en las prácticas que se llaman Maasim Tovim, que serían buenas obras, ¿no? Y este es el comentario del Ramban a la Mishnah PA 1.1. Es su comentario, ¿ya? Es decir, que según lo que el Rambam entiende, la Mishnah entonces de Masejet PA indica que el estudio de la Torá es considerado una mitzvah con una dimensión interpersonal. O sea, compararon todos los mandamientos y ¿por qué es más grande el estudio de la Torá? Porque el estudio de la Torá tiene una dimensión interpersonal y esto se debe a que implica, ¿verdad? Esto se debe que a la persona, lo que hace que la persona que cumple la misma recibe recompensa en este mundo también. Es decir, el mandamiento de amar al prójimo es un kelal gadol, ¿ok? Es un mandamiento grande porque aglutina todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Amar a Dios, amar a Hashem es un kelal gadol también, porque tiene que ver con todos los mandamientos que involucran servirlo. Y como los mandamientos se dividen entre los mandamientos que tenemos que cumplir con Dios, y que el más grande de todos sería amar a Dios, de los que tienen que ver con Dios, y tenemos que cumplir mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo, y amar al prójimo. El mandamiento de amar al prójimo es el más grande de todos ellos porque todos están involucrados con él. El mandamiento del estudio de la Torá tiene una doble dimensión. Es decir, hay una parte que tiene que ver con Dios y una parte que tiene que ver con el prójimo. Y esa es la grandeza del estudio. ¿Sí se entiende, Guido? O sea, no sé si quieres decir algo. La grandeza del estudio de la Torá es que en el fondo todos los mandamientos o se conectan con amar a Dios y los que tienen que ver con amar a Dios, que son Ben Adam, la Macom, que son de entre el hombre y su creador, ¿verdad? Son hartos. A todos es ama a Hashem, como lo dijo el Mashiach. Ama a Hashem. Por otro lado, tenemos todos los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo y el más grande de todo ello es viajarte la jacamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El estudio de la Torá es más grande que todo ello. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torá tiene de los dos lados para la persona que lo cumple. Es el único mandamiento que se conecta con todos los mandamientos de amar al prójimo
y el único mandamiento que se conecta con todos los con Akadosh Baruj Hu, con el santo bendito. Guido, no sé si se entiende. Sí, la verdad es que lo que va quedando, ¿cierto? Para el análisis es el reconocimiento que uno debe tener hacia el prójimo. O sea, cumplir un mandamiento que involucre a mi prójimo, tiene que ver con el reconocimiento también que yo tengo hacia él. Hoy día vemos, cierto, en redes sociales, hay como una demanda con respecto a quién es judío. Entonces hay descalificaciones muy grotescas, muy fuertes, eh, respecto de los judíos mesiánicos, respecto de las raíces hebreas, respecto de quienes guardan Shabbat. Y en vez de haber un reconocimiento ahí, hay un juzgamiento que trae condena. O sea, por ejemplo, a nadie llaméis fatuo, dice la escritura. Y hoy día es como que se ha normalizado, ¿cierto? Cuando hablamos de judaizantes, se ha normalizado juzgar, criticar y apuntar con el dedo a quienes enseñan o guardan la Torá. Entonces, si nosotros vamos al meollo, al asunto, a lo medular, nadie guarda Torá porque quiere ser más judío que el judío. Nadie está guardando la Torá porque quiere ser mejor admirado, como decía al principio. Lo está haciendo porque ni tampoco lo hace por una recompensa, sí. Claro, hay recompensas en los mandamientos. Una que se disfruta en este mundo, como decía el Moré, respecto a la Mishnah PA, ¿cierto? Y uno que se va a disfrutar en el mundo venidero. Entonces hay mandamientos que tienen una recompensa en este mundo, y hay mandamientos que tienen recompensa en el mundo venidero. Entonces, ¿por qué guardamos Torah? ¿Por qué enseñamos Torah? ¿Por qué perseguimos guardar el mandamiento, los mandamientos? Para tener un reconocimiento, para reconocer a mi prójimo, para reconocer a la Kadosh Baruj Hu, al Eterno, y para reconocerme a mí mismo. Si en el fondo la Torá a mí me manda a reconocerme. El mandamiento está dado para reconocerme primeramente como mi culpa de pecado, la Torá. Eso es básico. Y en ese sentido nosotros creo que tenemos que tener un juicio más que un prejuicio, ser juicioso, como dicen los colombianos. Sí, sí, súper. Uno tiene que enfocarse generalmente en la difusión de la Torá, pero la Torá tiene que traer bien a la humanidad, tiene que traer bien a las personas, no tiene que traer segregación, no tiene que traer eh, una discriminación, ¿verdad? Eh, Fíjate, Guido, que cuando una persona estudia Torah, está cumpliendo una mitzvah que tiene que ver con su creador, porque a través del estudio se conecta, ¿verdad?, con la fuente de la verdad. Pero, Gadola Talmud, Shemevi Maase. La grandeza del estudio es que tiene la fuerza de transformarse en una acción práctica, que genera un resultado. Es decir, no es solamente algo filosófico o algo racional. Y el Mashiach habló de esto porque pienso yo como discípulo de Yeshua que hay cosas que realmente transforman el mundo y transforman a las personas. Y el amor a Dios y el amor al prójimo son importantísimos. De hecho, Yeshua dijo que esos eran los dos mandamientos que en el fondo tenían una grandeza muy grande. No solamente amar a Dios, porque uno podría conformarse con vivir una vida
eh, digámoslo así, ¿no? En términos humanos, decente, respetable, ser muy dedicado a las cosas del Eterno, pero olvidarnos de las personas, de las personas. ¿Te fijas? Entonces, la Torah tiene que tener una dimensión, el estudio de la Torah tiene esta dimensión interpersonal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la posición del Rambam, que es una posición bastante razonable, cuando uno estudia, también la mitzvah le permite enseñar Torah a otras personas. O sea, por un lado yo estudio y me conecto con el Eterno, cambio mi forma de pensar, se iluminan los ojos de mi entendimiento y a la vez, porque la mitzvah, el precepto, me da la posibilidad a mí de poder enseñarle a otros. Entonces, claro, el mandamiento a nosotros nos lleva, ¿verdad? El mandamiento de estudio de Torah también nos lleva a la posibilidad de enseñar la Torah, ya de enseñar la Torah. Pero me acuerdo lo que dice Rab Shaul, ¿no? Rab Shaul dice, la Torah es buena si se sabe aplicar correctamente. Si nosotros usamos la Torah solo para condenar a las personas, solo para denigrar a la gente, solo para referirnos a las personas, ¿verdad? De una manera denigrante y descalificante, esa Torah no es buena. Esteban dice, antes de morir, ¿verdad? Ahí en Hechos, en el libro de Hechos, que Moisés recibió palabras de vida para dar. Que las palabras de la Torah tienen vida en sí. Y las palabras de la Torah nos tienen que llevar al Mashiach, a la vida del Mashiach, a la vida reflejada del Mashiach. Entonces, Rav Shaul dice, tenemos que saber que la Torah es buena si se aplica correctamente. Sabiendo esto, nada para el justo. Entonces, si nosotros llevamos la Torah como el remedio, como traen nuestros sabios, ¿no es cierto?, en la Gemara, que Dios creó el Yetzer Hará, pero toda la mala inclinación que tenemos nosotros interiormente, y creó el remedio. Y el remedio se llama Torah. Y si uno lleva la Torah como un remedio, la Torah puede sanar a otras personas. Entonces la enseñanza de la Torá y el valor de la Torá, ¿verdad? Dentro de las máximas, es que el estudio me tiene que llevar a una buena acción y a tener buenas acciones con las personas. Fíjate tú que lo que dice el Ramban acá, ¿verdad? Que el mandamiento del estudio de la Torá es considerado una mitzvah con una dimensión interpersonal. Esto se debe a que implica hacer el bien a las personas, por ser una dimensión interpersonal, es decir, impacta a otros también, lo que hace que la persona que cumpla el precepto reciba una recompensa también en este mundo. Es decir, por eso dice la Mishnah que tiene una recompensa en este mundo, porque es un mandamiento interpersonal y una recompensa, el principal le queda en el mundo venidero porque es un mandamiento que tiene que ver también con Dios, con el Eterno. Y esta es una posición, estoy repitiendo un poco lo que dice el Ramban, esta es una posición razonable, porque este mandamiento de enseñar Torah, ya, porque la misma de enseñar Torah a otras personas es una parte especial del mandamiento del estudio de la Torah. O sea, en el fondo, y esto es especial, obviamente, de acuerdo con lo que el Rambam define, cómo él define el mandamiento del estudio de la Torá, y él lo define de la siguiente manera. Guido, por favor, puedes leer lo que dice el Sefer HaMitzvot. El Maimónides escribió en un libro donde él recopiló los mandamientos de la Torá.
que se llama el libro de los mandamientos, y está dividido en este orden de categoría, ¿no? Eh, mandamientos positivos y mandamientos negativos, es decir, mandamientos que Dios nos manda a hacer, acciones que Dios nos manda a hacer, que son misbot hace, harás, y mandamientos que Dios prohíbe, o sea, mandamientos a través de los cuales Dios nos prohíbe realizar una determinada acción. Es decir, misbot lota hace. O sea, mandamientos que dicen no harás tal cosa. Guido, por favor. Estás muteado. Claro, perdón. Ese libro se llama Sefer HaMitzvot, ¿cierto? El libro de los mandamientos. Sí, Y el número 11 de los mandamientos positivos. Y el Rambam enseña, Lilmot Torah ulelamda shneemar veshinantam levaneja. Estudiar la Torah y enseñarles a otro. Ese es el principio. Y, y toma como fuente el mandamiento que está escrito en el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 verso 2 que dice, veshinantam levaneja, y se las enseñarás a tus hijos. Y por ahí el More Mijael en una de las clases dijo que hijos son incluso nuestros discípulos. Se convierten en hijos. sí. Baruch Hashem. Entonces dice el Ramban acá, porque Hashem nos ha mandado estudiar la sabiduría de la Torah y enseñarla a otros. O sea, es consecuente con lo que está diciendo acá, que la Torah tiene el estudio de la Torah tiene es una mitzvah interpersonal también, no solamente te tiene que llevar a hacer una acción positiva hacia otro. De hecho, la base de del cumplimiento de las mitzvot es el estudio, ¿no? Si uno no estudia, no puede cumplir, en fondo, ¿no? Esto es lo que dijeron nuestros sabios en la Mishnah también, ¿no es cierto? Ama Aretz lo Hasid, una persona ignorante de la Torah, no puede ser un piadoso, o sea, no puede llegar a un nivel de entrega, ¿verdad?, en el cumplimiento de los preceptos si ignora estas cosas. Entonces, claro, sí, Es un poco lo que dice el libro de Josué, en el capítulo 1 después de la muerte de Moshe Rabenu, cuando se le instruye Lo Yamush Sefer Torah Azeh, ¿cierto? No se apartará este libro de la Torah, mi pija, de tu boca. Dice, Veagita voy balaila, y meditarás en él, en el Sefer Torah, de día y de noche. sí, correcto, correcto. Baruch Hashem, como dice el Guido, ¿verdad? Es una de las cosas que a Kadosh Baruj Hu le hizo hincapié a Yehoshua, a Josué, antes de entrar a conquistar la tierra, ¿verdad? Tenía que esforzarse en dos cosas. En una tenía que esforzarse y ser valiente, porque él iba a tener que pelear la guerra de Israel, y él iba a tener que guiar a Israel en su primera guerra, ¿no? Y había otra que tenía que esforzarse y ser muy valiente. Y en la que tenía que ser muy valiente era en transmitir los valores de la Torá dentro del pueblo, estudiar verdad día y noche de una manera incansable para que la verdad de la Torá pudiera estar dentro de la nación y que esa Torá pudiera permanecer dentro de Israel, dentro del pueblo de Israel, es el valor del estudio, ¿no? Que no solamente nos conecta con nuestro Padre que está en los cielos, sino que nos conecta con nuestro prójimo, nos conecta con la obra del Eterno, nos lleva, ¿verdad?, a vivir, ¿verdad?, como el Eterno quiere que vivamos. Entonces, bueno, es tremendo eso. Fíjate tú que esto que dice el Ramban, obviamente tiene un punto, ¿no? Sin embargo, en su comentario a la Mishnah, el Ramban no menciona la mitzvah del estudio de la Torá, ¿verdad? No menciona el mandamiento del estudio de la Torá. Parece entonces que él, en la Mishnah, pareciera que él entonces no ve la mitzvah del estudio de la Torá como una mitzvah interpersonal, ya que la esencia de la mitzvah del estudio de la Torá está, la esencia del estudio de la Torá, ¿cuál es? Es que la persona que está estudiando la sabiduría de Hashem. Y por lo tanto, esa sabiduría a Hashem produce apego a él, de Bekut, apego a él. O sea, la persona que estudia se apega espiritualmente al Eterno. De hecho, eh,
el mandamiento más espiritual que hay es el mandamiento del estudio. Y de hecho, el estudio nos hace seres espirituales, nos transforma, nos da más espiritualidad. ¿Te fijas? A veces las personas piensan que otras cosas son espirituales, que estudiar mucho no es algo espiritual. Y como que no, es mucho estudio y no son espirituales, y como que la tefilá es algo espiritual, la oración es algo espiritual, sí, es algo espiritual. La alabanza es algo espiritual, sí, es algo espiritual. Pero el estudio de la Torah es más espiritual que esas dos cosas. ¿Por qué? Porque este estudio y este mandamiento nos conecta con la sabiduría del Eterno, por un lado, y por otro lado nos lleva a pegarnos a él. Entonces, claro, de acuerdo con la posición del Ramban, que el estudio de la Torá está incluido entre las misbot enumeradas en la Mishnah de Masejet Peah. ¿Por qué está enumerado ahí el estudio? En su comentario, porque el estudio viene a ser la fuente y el fundamento de todos los mandamientos de la Torá. ¿Ya? Se tiene una grandeza, que es lo que yo quiero explicar, ¿no? Que el estudio es el único mandamiento que nos conecta con todos los mandamientos de la Torá. El único. La misvá de amor al prójimo conecta solamente con los mandamientos que tienen que ver con el hombre y con Dios, con el hombre y su compañero. Solo conecta con esos. Y es grande porque aglutina mucho y son los pilares más grandes que hay, ¿no? Desde las máximas que debiéramos buscar en nuestra vida, ¿no? Las máximas que debiéramos buscar en nuestra vida no es ese súper testimonio para poder aplastar a medio mundo, para poder decir que sentirnos mejores, ¿verdad? O sentir que nosotros no hemos caído en tal cosa o en tal cosa, sino que debiese llevarnos, ¿verdad?, a ese amor que nos reveló el Mashiach, ¿no? Por el prójimo, ¿no? Porque el que ama al prójimo, como dice Rab Shaul, hablando del Mashiach, ¿no es cierto?, citando el Salmo 69, en el capítulo 15 de Romano, el que ama al prójimo no busca agradarse a sí mismo. Eso es lo que dice, ¿no? O sea, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y si alguien se cree fuerte, entonces, ¿qué tiene que hacer? Soportar las flaquezas de los débiles y, y no buscarse agradarse a sí mismo, o sea, de sentirse satisfecho con uno, con la posición de uno, con el estatus de uno, con el honor de uno, con la apariencia de piedad de uno. Fíjate lo que dice. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. Eso se llama más tovim, en las cosas buenas, para que la persona se vaya, ¿verdad?, construyendo, ¿no? Porque ni aún Mashiach se agradó a sí mismo. Ese está el modelo. Ni aún el Mashiach se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. La palabra jerpá, en hebreo, ¿verdad?, se traduce como vituperio. Y jerpá son todos los reproches que él recibió en el momento en que se estaba entregando por nosotros. Lo trataron como pecador, como blasfemo, como endemoniado. O sea, todo eso se llama jerpá. Y son reproches que en el fondo le decía a la gente religiosa de su época. Es Y una nosotros deshonra. sí, y Gerpá es una deshonra. en Claro, nuestra religiosidad, pues también podemos reprochar a otros. Que claro. no tenemos que confundir la misma de reprender a tu prójimo con esta idea de hacer jerpá de otro, o sea, con la idea de reprochar de manera descalificativa, Claro, de manera humillativa, de manera que la persona se sienta avergonzado, que se sienta lo peor de la humanidad, ¿me entiendes? de hecho, el verbo infinitivo de Gerpá, Het Resh
Pei Hei, es Lejaref, que significa maldecir, insultar. ¿Correcto? Entonces, claro, ¿qué dice acá? Porque ni el Mashiach se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito. Eso es si alguien se cree, si, a los que son fuertes, ¿no? ¿No? Los que son fuertes no son los que gritan más, los que humillan más. ¿Se entiende o no? Los que son fuertes, de hecho la Mishnah Masejet Avot preguntan quiénes son fuertes, quién es fuerte, quién es rico, por ejemplo, quién es fuerte, por ejemplo, quién es sabio. Y Shlomo dijo, ¿verdad? También dijo, eh, eh, más fuerte es el hombre que conquista su espíritu, que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad. Pero ahí está el punto. Los débiles, o sea, los fuertes tenemos, dice, Rab Shaul dice, así que los que somos fuertes tenemos que soportar a los que son débiles. Como el Mashiach era fuerte, soportó a los que eran débiles y no buscó agradarse a sí mismo. Entonces, un mandamiento, el mandamiento del amor al prójimo, son estas máximas que se van a revelar en la vida de Yeshua, nuestro Adón, y la verdadera devoción al Eterno tiene que ver con ese Nefesh que tuvo Yeshua, ¿verdad? Un Mesirut Nefesh, una entrega de alma, una entrega entregó su vida, ¿verdad? Para que se cumpla, ¿verdad? La voluntad del Eterno, ¿no? Mm. Entonces, eh, estas son las dos más grandes, pero en medio de ellas está el estudio de la Torah. Betalmud Torah, Keneged Kulam. El estudio de la Torah es como toda ella, incluyendo la de amar al Eterno y incluyendo a la de amar al prójimo. Como las dos más grandes, el estudio de la Torah es más grande que todas. ¿Por qué? Porque por el estudio de la Torah, en el estudio de la Torah, esa mitzvah tiene la capacidad única de interactuar con las dos grandes estructuras de mandamientos que tienen que ver con todos los mandamientos que tienen que ver con Dios y todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Pero eh, el estudio también es una misma interpersonal, ¿ya? Entonces, bueno, eh, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, Guido, ¿te parece? El próximo, esto nos va a dar para un par de episodios más, así que vamos a grabar, vamos a seguir grabando. Eh, el canal tiene harto espacio para seguir subiendo videos, así que no hay problema por eso. Sí, la idea es que vayan siguiendo los estudios de Talmud Torah, eh, en el canal hay una playlist. Si ustedes lo abren desde un computador, ¿cierto? Y colocan ver canal específicamente, les va a aparecer, ¿cierto? Distintas pestañas donde aparecen los videos que se han subido, los videos en vivo. eh, También dice, ¿cierto? Playlist. Y ahí, si ustedes se fijan, hay una playlist con cada estudio relacionado con los temas independientes que tiene cada Moré o con las enseñanzas que se han ido dando. Y uno de ellos es el Talmud Torah, el estudio de la Torah, ¿ya? Entonces, para que los busquen y sale ordenadito, bien sistemático, ¿ya? Para que tengan paciencia también, no se vuelvan, no pierdan la paciencia buscando los videos. Eso. Gracias, Moré. Gracias por compartirnos esta tremenda enseñanza. Eh, yo quiero compartir mm, un pasaje que sale en la Halajá, en el Shulchan Aruch, en el Simán 246 de Yoredea, en la Halajá 23, que dice, Misha Rotse, Liskot Vikitra Shel Torah, quien quiera merecer la corona de la Torah, debe ser cuidadoso en todas sus noches y no desperdiciar ni una sola en dormir, en comer, en beber, en conversar, sino más bien en palabras de sabiduría y estudio de la Torah.
esto nos está enseñando que hay, hay en el estudio de la Torá tiene que haber dedicación. O sea, la gente si no puede estudiar Torá porque está trabajando o porque está en sus asuntos, dedíquele un tiempo al estudio de la Torá. Media hora, eh, 20 minutos en la noche. Hay tiempo para todo, dice el rey Salomón. Bueno, despidamos entonces, nos despedimos de todos ustedes, Javerín. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos intentando crecer. Amén. Eh, que Hashem nos ayude, te ayude el Eterno Guido, te bendiga, Amén, bien tu Gamleja. vida, tu entorno, y Amén. que eh, la buena obra que un día el Eterno empezó en nosotros se complete, ¿verdad? Hasta la gloriosa venida de Yeshua Adonai. Amén, Baruch Hashem. Shalom, Leitraot.